Esto es Cabildeo Digital. Próximo año vamos a exportar menos gas, por supuesto vamos a recibir menos dinero y vamos a importar más gasolina y más diésel, porque la producción está cayendo. Y encima, mis análisis me dicen que vamos a comenzar a importar GLP. El mediano plazo es terrible. El mediano plazo vamos a estar como Cuba, con cortes de energía eléctrica prolongados. Venezuela. El diésel primero mueve todo el transporte pesado para mover todas las cargas, alimentos refrigerados, mueve las flotas. Las bombas se mueven con diésel o con gas natural. Y si no hay agua. Y si no hay diésel, no hay recojo de basura. Entonces, y si no hay diésel, no hay generación eléctrica en algunos lugares aislados de Bolivia. Es más importante que la sangre que corre por nuestro cuerpo, porque sin diésel no se puede mantener vivo un país. Y lo que hemos hecho es una fallida política exploratoria. Nos han contado, tú sabes, el mar de gas, YPF, la fuerza que mueve Bolivia, Mayaya, que no tiene nada. Bueno, si se acaba el gas, se acaba la energía eléctrica. Eso es un hecho. Tal cual. O importamos de la Argentina, porque podemos importar. Entonces, ha sido toda una parafernalia mediática, cuando la realidad del sector iba en contraflecha a la propaganda, ¿no? 2 trillones nos alcanzan, Amalia, para exportar cada vez menos al Brasil, y el 2027-28 comenzar a importar gas natural. Estamos a la vuelta de la esquina, 25, 26, 27. 3 años en exploración es nada. Presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Este es el segmento de entrevistas de Cabildeo y hoy tenemos al ingeniero Álvaro Ríos, que es un especialista en hidrocarburos, ha sido ministro del área, aunque es ingeniero químico en realidad. Bueno, ingeniero, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, le doy la bienvenida también. Gracias, Amalia, buenas. Gusto estar en tu programa y bueno, atento a responder algunas inquietudes en mi área de especialidad, que es la energía, ¿no? Bueno, quisiera saber ¿de dónde está sacando el gobierno dólares para la importación de carburantes, de gasolina, de diésel? ¿Y por qué no los consigue? ¿Por qué le está haciendo tanta falta? Bueno, una parte todavía, Amalia, tú sabes que la producción de Bolivia de gas está en 30 millones de metros cúbicos día y el país necesita 14. Entonces, 14 millones de metros cúbicos día y esos 16 todavía se exportan, ¿sí? Se exportaban a la Argentina y al Brasil y ahora se están yendo únicamente al mercado del Brasil. Eso este año te debe arrojar unos 1.700 millones de dólares, 1.600 millones de dólares. Entonces, esa es una fuente, diremos, de gran captura de divisas que tiene el país, porque el government take, o sea, la parte del pastel que le toca es del 85%. Entonces, ahí todavía tiene una fuente, diremos, para divisas o dólares frescos para pues comprar combustibles, ¿no? Álvaro, disculpe que le corte, pero me parece que no le alcanza. No le alcanza, definitivamente no le alcanza, porque las importaciones de diésel y gasolina de este año van a abordar, ha caído un poco el precio del petróleo, pero van a abordar hasta fin de año los 3.300 millones de dólares, los 3.200. Entonces hay un déficit que, bueno, los está rascando de donde puede, ¿no? De muchos lugares, de algunas empresas subsidiarias de YPF, de préstamos, de venta del oro, de varios lugares para comprar combustible. Incluso dice en la asamblea que necesita la plata para importar combustibles. Entonces,
saca de todos los chanchitos para que el país quede supuestamente abastecido. Pero Amalia, hace 18 meses exactamente, que ha comenzado en el país un desabastecimiento que cada vez se hace más continuo, con mayor frecuencia, y cada vez los desabastecimientos son más prolongados. Esto ya es una dificultad, y esto está en varios documentos que hemos accedido, en la dificultad de acceder a pagar a los proveedores de diésel y a pagar a los que transportan el combustible, ¿no? YPF también tiene algunas deudas con algunos grandes proveedores de diésel, como las famosas traders, Vitol, Trafigura, tiene deudas, claro, ya no le sueltan el combustible tan libremente como hace tiempo. Entonces, como diríamos en nuestro vulgar idioma español, están rascando la olla, y bueno, aún eso no pueden abastecer el mercado, y bueno, le echan la culpa a un surtidor, al contrabando, están tratando de tapar el sol con un dedo, ¿no? El informe del puerto de Arica dice que hay 3 barcos con carburantes en la terminal de Sica-Sica, que es la que usa yacimientos, y que están desde hace mes y medio, Álvaro. Mes y medio y no pueden descargar. ¿Verdad? Están desde septiembre, Amalia. El primer barco está, sí, más o menos un mes que están ahí. No todos los barcos están un mes, pero están parados ahí. Y yo creo que no hay un problema de oleaje como nos contaron la anterior vez, sino más bien no descargan hasta que no pagues, porque si no, ese combustible tiene otro destino, se lo llevan y después le pasan las cuentas al país por los días que ha estado parado ahí el barco y el combustible. Entonces yo creo que tiene que ver en parte con que no se ha pagado, pero también en parte en que si lo meten, pues el bloqueo insensato y totalmente cruel de Evo Morales contribuye también a que no puedan descargar todo y comenzar a mandar desde la terminal de Arica para llegar a todo Bolivia. Entonces creo que eso se suma un poco a la problemática de no poder descargar. Pero yo creo que el principal motivo para que no se descargue es que no se está pagando a tiempo. Quiere decir que la exportación de gas ya no alcanza, entonces, ni siquiera... Alcanza para la mitad, ¿no? Y lo que es peor, Amalia, el próximo año vamos a exportar menos gas, por supuesto vamos a recibir menos dinero y vamos a importar más gasolina y más diésel, porque la producción está cayendo. Y encima, mis análisis me dicen que vamos a comenzar a importar GLP, aquella garrafita amarilla que tenemos. Entonces, cuando tengamos que importar eso, se suma eso a la cantidad de divisas que necesita el país. Y por eso creo que en un programa anterior tuyo he hecho una proyección al 2029, donde vamos a necesitar a $80-85 el barril más o menos, $5.500 millones para importar, pero ya no vamos a estar exportando gas. O sea, esta plata tiene que estar constante y sonante para importar combustible en Bolivia, ¿sí? Y lo que no hay, el Banco Central de Bolivia no tiene los dólares, Amalia, no los tiene. No los tiene. Creo era una ridiculez, $125 millones, me parece, en cash, ¿no? En cash. Es nada. ¿Crees que estas plantas de biodiesel en las que el gobierno gastó 300 y más millones de dólares, 300 millones de dólares en las plantas de biodiesel, ¿crees que palee algo que resuelva el 10%, aunque sea? Pues no, pues Amalia, a ver, la planta, la única que está operando, no está produciendo todavía, está operando, porque no están comercializando este nuevo biodiesel que han lanzado aún al mercado, el Non Plus Ultra Diesel, no sé qué se llama, un nombre especial, que es de alta gama supuestamente. Esa planta tiene 1.500 barriles, Amalia, de producción diaria, ¿no? Diaria. El país necesita 42.000 barriles por día de diésel
y necesita 22,000 barriles por día, perdón, otros 42,000 barriles por día de gasolina, más o menos, son 84,000 barriles entre los dos, de los cuales para el diésel hay que importar el 85% y de la gasolina aproximadamente el 52%. Entonces, 1,500 barriles de 82,000 barriles no es nada, no palía en nada, es más que todo propaganda que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Sí, bueno, pero nos han hecho gastar 300 millones de dólares de nuestra plata. Con ese dinero, Álvaro, ¿no era mejor? Ya te pregunto como si fueras ministro de hidrocarburos. Hace 5 años, 4 años empezando esta gestión, invertir en una nueva planta refinadora como la Gualberto Villarroel, en fin, y comprar petróleo que es más barato que comprar gasolina o diésel, en vez de gastar 300 millones en estas plantas de biodiesel. Con 300 millones me parece que haces una planta refinadora, otra planta con mayor capacidad o tal vez 2 plantas refinadoras. A ver, Amalia, te voy a explicar que, hace 6 años atrás, 7 años atrás, se han invertido 450 millones de dólares en las 2 refinerías para modificarlas, para que se adecúen al nuevo combustible que es el condensado que sale del gas natural. Pero adivinador, las 2 plantas están trabajando, las 2 refinadoras, al menos del 50%, mucho menos. Es más, la de Santa Cruz, es que esa es la barbaridad que hemos hecho en el sector, ¿no? Es la planta de Santa Cruz, la refinadora, tiene que cerrar en breve porque ya no llega a su límite de operación y entonces, si hacemos más refinadora, no tenemos que producir, hay que importar el petróleo igual, ¿sí? Y lo único que te ahorras es el margen de refinación, que son aproximadamente $5 por barril, más o menos. No es una cosa que va a salvar al país. Y encima tienes la problemática de los camiones cisternas. Ahí tienes una bomba social, te la voy a explicar, nuevita. Creo que hay 3,500 camiones que circulan que meten combustible a Bolivia, ¿sí? Y entonces, bueno, algunos están parados en Paraguay, otros están parados en Chile, otros están en camino, otros están esperando en la refinería, otros están esperando en los surtidores para descargar. Pero más o menos 380 camiones por día, cisternas de 30,000 litros, cruzan nuestras fronteras todos los días. Y entonces, esa tremenda cantidad de energía, de diésel y gasolina, que la estamos pagando, hay que meterla al país, y ese costo tiene $35 el barril. Entonces, a los 80, $85 que vale el barril internacional, le añadimos $35. Tenemos el diésel y la gasolina más cara de América Latina por nuestra posición geográfica. Por eso, Amalia, es que yo desde hace 10 años decía, tenemos que encontrar petróleo, condensado y gas natural, porque vamos a sufrir, nos va a doler. Y lo que hemos hecho es una fallida política exploratoria. Nos han contado, tú sabes, el mar de gas, YPFB, la fuerza que mueve Bolivia, Mayaya, que no tiene nada. Entonces, ha sido toda una parafernalia mediática, cuando la realidad del sector iba en contraflecha a la propaganda, ¿no? Álvaro, ¿qué cantidad de reserva crees que tenemos? Has visto que este gobierno hizo hacer 2 estudios y ninguno de los resultados se ha conocido. Eso me hace pensar que los resultados son pésimos. Lo he escuchado decir al presidente de YPFB que no quiere publicar los resultados porque dice que se va a politizar el país. El país está repolitizado, ¿sí? YPFB está politizada hace 15 años. Entonces me causa un poco de risa que él pueda decir eso. Lo que pasa es que no quiere publicar porque encima le vamos a caer. Pero yo te voy a decir, no llegamos a 2.3 trillones de pies cúbicos de gas.
cuando hace 17, 18 años atrás teníamos por lo menos 19 trillones de pies cúbicos de gas de reservas probadas. Y todo eso que hemos exportado y hemos usado, esas exportaciones nos han dado 65,000 millones de dólares que yo no sé qué se han hecho. ¡Qué locura! ¿2 trillones nos alcanza para 2 años o para cuánto? 2 trillones nos alcanzan, Amalia, para exportar cada vez menos al Brasil y el 2027-28 comenzar a importar gas natural. Estamos a la vuelta de la esquina, 25, 26, 27. 3 años en exploración es nada. Entonces, si hacemos algo ahora, en 4 o 5 años podríamos comenzar a tener los primeros resultados. Pero creo que el actual gobierno no tiene la intención de hacer nada, no tuvo nunca la intención de entender que el país se iba a ir a la quiebra o iba a ir a su ruina económica de la mano del sector de energía. Y eso es lo que estoy diciendo. Ahora, esta situación, esta falta de gasolina, que yo no sé si algún día lo vamos a naturalizar, pero con esas colas tan largas, con la falta de servicio público, con la pérdida de tiempo de la gente, horas, noches, madrugadas para conseguir gasolina, y en la única estación de servicio donde no hay cola es donde ya no tiene gasolina. O sea, ahí no hay cola, ¿no? ¿Cuánto tiempo el país puede durar así? ¿Cuánto podemos aguantar? No mucho, Amalia, no mucho. A ver, la gasolina para mí no es un elemento indispensable como el diésel. Déjame explicarte por qué. El diésel primero mueve todo el transporte pesado para mover todas las cargas, alimentos refrigerados, mueve las flotas que transportan a todos los bolivianos entre las diferentes ciudades, mueven a los pasajeros dentro de las ciudades, ¿sí? El diésel permite a los cruceños producir producción agropecuaria, ganado y demás. El diésel permite hacer minería, pero más importante, el diésel permite recoger la basura. El diésel permite mover bombas de agua, que aquí en La Paz felizmente no tienen ese problema porque tienen cerros, pero en Santa Cruz, en el Beni, las bombas se mueven con diésel o con gas natural. Y si no hay agua. Y si no hay diésel, no hay recojo de basura. Entonces, y si no hay diésel, no hay generación eléctrica en algunos lugares aislados de Bolivia. Por eso es que esta mañana en una charla que yo decía, el diésel es más importante que la sangre que corre por nuestro cuerpo, porque sin diésel no se puede mantener vivo un país. Si no hay gasolina, un autito no funcionará, muchos de los taxis ya están a gas natural, es un auto, diremos que es un poco más de lujo, de uso, diremos, privado, pero el diésel mueve al país, o sea, y el próximo batucazo que se viene es el GLP. El GLP vamos a comenzar el próximo año a importar, y entonces ahí se va a hacer hay que armar otra logística y hay que tener esto para importar. Y el 2027-28, el elemento más indispensable todavía, similar al diésel, gas natural, porque con gas natural movemos nuestra industria, movemos el aparato térmico del país, 70% de la generación del país es térmica. Entonces, por eso es que pido tanto, desde hace tanto tiempo, Amalia, y no voy a cejar en pedir que sigamos buscando hidrocarburos, porque importarlos nos cuesta mucho. Una última frase: si no lo produces, lo tienes que importar, y si tienes que importarlo, tienes que tener esto, divisas. No, claro, ese es el problema. El mediano plazo es terrible. El mediano plazo vamos a estar como Cuba, con cortes de energía eléctrica prolongados. Como Venezuela. Como Venezuela ya las colas. Venezuela era un país productor, te imaginas, tremendo país productor de carburantes de petróleo, y no hay gasolina. En Cuba, ¿para qué te voy a decir? Ahí no generan nada. Pero cortes de luz de 4 días, ¿no?
Bueno, si se acaba el gas, se acaba la energía eléctrica. Eso es un hecho. Tal cual. O importamos de la Argentina, porque podemos importar. Felizmente la Argentina tiene gas, hay ductos que van a llegar, pero hay que importarlo y hay que pagarlo, Amalia. Y no solamente está disponible el energético, lo que no hay es esto. Claro. Ahora voy a eso para cerrar. ¿Qué actividad crees, Álvaro, que podría generar divisas? Porque los carburantes que tú dices hay que invertir. Bueno, no invirtieron cuando tenían plata para invertir, ahora menos, que ahora no invierte. Ni el Estado y las transnacionales se fueron, no quieren invertir un peso. De tal modo que si hay esa solución, será a mediano o largo plazo. De manera inmediata, para pagar el diésel que está en Arica, ¿de dónde conseguir plata, Álvaro? Hablaba esta mañana desayunando con una funcionaria de un organismo multilateral y me dice, y decía una frase muy interesante: tenemos la plata para financiar un nuevo tramo del teleférico. Y yo le digo, pero a ver, escúchame, pero si no hay electricidad para mover el teleférico, ¿para qué ponemos un nuevo ramal? ¿Por qué no financian estas instituciones de financiamiento para que importemos energía y estemos abastecidos? Y me dijo, esto es gasto corriente, nosotros no financiamos eso. Eso tienen que irle a pedir, ¿a quién crees? Al FMI. Exactamente. Esa fue su respuesta. Entonces, y el Fondo Monetario es bastante estricto, pues va a querer que arreglemos un poco nuestras finanzas, que cerremos empresas deficitarias en ENDE, en IPFB, papelboles, cartelboles, con recortar el gasto público antes de darnos plata. Pero necesitamos reconducir la política económica de nuestro país y eso implica dejar atrás el estatismo, el Estado empresario y traer inversiones con un nuevo modelo económico y tal vez gestando seguridad jurídica. Complejo panorama, adelante, Amalia. Sí, pero un año que le falta a este gobierno y no sé si pretenderá quedarse, tal vez sí. Seguimos en el despeñadero. Seguimos en el despeñadero. Al borde del precipicio, estamos dentro del precipicio. Es como un camión que está en un declino y no tiene frenos. Y la única manera de frenar es estrellándose contra el lado de la muralla donde hay montaña para no caerse al precipicio. Y entonces para esto deberíamos tener a las dos facciones del MAS unidas, aprobando una ley de hidrocarburos y no peleándose como se están peleando y complicando más el abastecimiento, porque cada día que hay bloqueo se desabastece más en el país y se cierran más empresas. Da ganas de llorar, Amalia, nos están haciendo mucho daño. Y bueno, en ese panorama, ¿quién va a invertir aquí? Tú invertirías con un Evo Morales bloqueando todo. Sí, y el otro no lo desbloquea. Y el presidente no lo desbloquea. O sea, parecen amigos, pero bueno, están ahí luchando y el pueblo está sufriendo, Amalia. Hay sufrimiento, hay desazón, no hay ganas de vivir en Bolivia y por eso creo que necesitamos ya una elección pronta y que eso sea un nuevo derrotero para los bolivianos. Sí, muchos jóvenes especialmente ya hicieron la mochila y ya se están yendo. Así es. Alguna vez dijimos, mira, nos quieren llevar a un modelo venezolano. Parecía lejano, parecía una cosa. Bueno, estamos a todo vapor llegando al modelo venezolano. Así es, y le estamos poniendo cada vez más diésel para ir más rápido en vez de arreglar. Álvaro, ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias, Amalia. Hasta la próxima. Siempre un gusto charlar contigo. Chao. Chao. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.